María José, Saray, Noelia, Naima, Micaela. El capitalismo nace en el siglo XIII de forma primitiva en Europa, pero no es hasta el siglo XVI que aparece en Inglaterra para sustituir al feudalismo, la servidumbre, la esclavitud y para convertirlo en un trabajo a cambio de capital. Adam Smith, uno de los economistas más importantes del sistema capitalista, decía que los seres humanos siempre han tenido una gran tendencia a realizar trueques, cambios o intercambios de unas cosas por otras. Hubo dos acontecimientos que ayudaron a la fundación del capitalismo: la presentación en Francia del Oficiócrata, una escuela de pensamiento económico del siglo XVIII, y la publicación de las ideas de Adam Smith. Ambas ayudaron a desencadenar la revolución industrial, apostando por que el Estado no interviniera en la economía. Los bienes materiales son de propiedad privada. Esto abarca tanto los medios de producción como el capital. La actividad económica se organiza entre compradores y vendedores que interaccionan en los mercados. Los propietarios de la tierra, el capital y los trabajadores son libres, por lo que intentan maximizar su bienestar sacando el mayor provecho a los recursos y al trabajo. Los consumidores gastan su dinero para obtener la máxima satisfacción posible y los productores utilizan sus recursos al máximo para satisfacer la demanda de los consumidores, es decir, la ley de la oferta y la demanda. El sector público apenas tiene control sobre el sector privado. El Estado no actúa en la economía, solo gestiona la defensa nacional, el respeto de la propiedad privada y el cumplimiento de los contratos. Primera fase: capitalismo comercial. Se extiende durante los siglos XVI y XVIII. Comenzó con las grandes navegaciones y las expansiones marítimas europeas. Se generaba riqueza mediante el comercio de especias y materias primas. Dio origen a la actividad económica llamada mercantilismo. Segunda fase: capitalismo industrial. Está presente durante los siglos XIX y XX. Comenzó la revolución industrial y generó una gran acumulación de riquezas. Provenían del comercio de productos industrializados en las fábricas europeas. Se aumentó mucho la producción gracias a la transformación de objetos de la naturaleza por medio de la máquina de vapor. Tercera fase: capitalismo financiero. Se inició en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, y es el que tenemos hoy en día. También se le llama capitalismo monopolista, ya que el capital se centra en un solo organismo o empresa. De aquí nacen las multinacionales. Adam Smith es un filósofo y economista escocés del siglo XVIII. Es uno de los principales autores de la economía clásica. Estudió en la Universidad de Glasgow. En 1759 publicó su primer libro, La teoría de los sentimientos morales. A Adam Smith se le conoce como el fundador de la economía capitalista. Una de sus obras más importantes es Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. En ella se explica que solo los empresarios pueden acumular beneficios, por lo tanto, solo ellos pueden intervenir en la economía y aumentar la riqueza del país y la suya propia. También dice que se debe facilitar el desarrollo de los negocios que fundan los empresarios y que los trabajadores tienen un salario insuficiente, por lo que no pueden acumular beneficios. En ese salario a veces es tan bajo que no llega a mantener un nivel de vida adecuado. Se caracteriza por ser un capitalismo de Estado, en el que el gobierno tiene unos grandes fondos públicos. También se ha convertido en un capitalismo globalizador, que tiende a ser internacionalista. Algunos expertos creen que esta globalización terminará en un gobierno que controle el mundo entero. Actualmente, el capitalismo se encuentra en un periodo de crisis que no se veía desde la Gran Depresión de los años 30. En Europa hay una gran inestabilidad de las instituciones de la Unión Europea. Poco a poco, las multinacionales han acaparado el mercado mundial. Las empresas pequeñas cada vez tienen menos importancia en el panorama económico, ya que tienen fronteras nacionales y regionales, cosa que las multinacionales no tienen. La teoría económica es la ciencia social que estudia la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Su objetivo es explicar cómo funciona la economía y cómo interactúan los elementos que intervienen en ella. Adam Smith decía que la sociedad es capaz de autorregularse sin ayuda del Estado. En las actividades económicas existe la ley de la oferta y la demanda que organiza las actividades económicas. Adam decía que el proceso de producción debe estar dividido para conseguir una mayor eficacia y progreso económico. También propuso el libre mercado, en el que los fabricantes son libres de producir y cobrar lo que quieran por sus productos. De estos dos conceptos nace uno de sus libros más importantes, La riqueza de las naciones. En él dice: la riqueza de un país no es los metales preciosos que tenga, como dice el mercantilismo. Dice que la riqueza de un país es la cantidad que pueda producir en un tiempo determinado.
La división del trabajo crea una sociedad de intercambio donde los individuos comercian bajo sus propios intereses. Esto crea una sociedad egoísta que ha sido criticada por muchos filósofos en contra del capitalismo. Sin embargo, Adam decía que en una sociedad también son importantes otros aspectos, humildad, generosidad, etc. Un mundo capitalista nos ofrece una gran cantidad de comodidades. También, gracias al capitalismo, los individuos tienen la oportunidad de aumentar sus ingresos, cosa que en otros modelos como el feudalismo o el socialismo no es posible. Algunos de los principales defensores del capitalismo fueron Adam Smith, ya visto anteriormente, y Benjamin Franklin, un político estadounidense. Hay defensores más actuales de esta teoría, como Leibniz Mises, que decía que uno de los puntos más fuertes de este tipo de economía es la capacidad de autorregularse sin la necesidad de la ayuda del Estado o otras instituciones. El capitalismo ha sido criticado por muchos filósofos y pensadores distintos. Las críticas comenzaron poco después de surgir el capitalismo moderno. Están en contra de la rápida industrialización ocurrida tras la Revolución Industrial, que creó unas condiciones laborales injustas. Franquet-Marie Charles Fourier fue un socialista francés de la primera mitad del siglo XIX. Fue un gran crítico de la economía y el capitalismo de la época. Estaba en contra de la industrialización, de la civilización urbana y del liberalismo. Durante el siglo XIX, España mantiene su imperio colonial y todos los beneficios económicos que genera. En los años 1913 y 1929 hubo una gran expansión industrial, que fue provocada por la construcción de obras públicas. En los años 1929 y 1936 hubo una gran crisis económica internacional. A España no le afectó mucho, ya que no tenía mucha importancia el comercio exterior. Se restringió la inversión pública, lo que redujo la actividad de las grandes empresas. En los años 1959 y 1973, para combatir la crisis provocada por la guerra civil, se cotizó la peseta internacionalmente. También se establecieron otras medidas que llevaron a aumentar el peso del sector exterior y a disminuir el peso de la agricultura en el panorama económico. En los años 1973 y 1993 ocurrieron dos cosas al mismo tiempo. Se subió el precio del petróleo y se sustituyó el régimen político. Esto provocó el retraso de las medidas contra la crisis. Por este motivo, la crisis en España fue peor que en otros países. Y España durante los años 80 entró en la Unión Europea, lo que permitió el retorno de la inversión externa, al comercio internacional y a las políticas restrictivas.